todos y todas poder conectarse a este segundo webinar del Pride Month de la red Pride Connection Chile. En esta oportunidad vamos a abordar la temática de familias en tránsito, cómo las familias están en procesos de crianza o de acompañamiento, cuidado de niños, niñas, adolescentes, eh, pueden encontrarse con el desafío de la crianza de personas que se sienten identificadas como parte de la comunidad LGBTIQA+. Y por lo mismo quisimos abordar en este webinar este tema y también brindarles herramientas para poder abordar esta temática de mejor forma o con mayor confianza. Y también quiero dejarles y presentarles a Tomás Ojeda. Tomás es nuestro speaker de esta charla. Tomás es psicólogo clínico, es doctor en estudios de género, se dedica a la consultoría en temáticas de diversidad de género y diversidad sexual. También se ha desempeñado largamente capacitando a profesionales de la salud, a profesionales de la educación, distintos activistas de la comunidad LGBTI y también al acompañamiento de familias, y es por eso que hoy día lo traemos a conversar con ustedes, que nos puedas contar un poco mayor en profundidad de esta temática. Así que les dejo con Tomás, muchas gracias y yo me quedo por aquí atrás. Muchas gracias, Danae. Muchas gracias a todas, todos y todes que se conectaron en esta tarde aquí junto a nosotros para, ¿cierto?, empezar a conversar, reflexionar sobre temáticas que son muy importantes para nosotros desde Pride Connection y también desde nuestra comunidad. Este es un mes importante y me alegra, me entusiasma mucho saber que esto, ¿no es cierto?, es algo que genera el nivel de interés e inquietud también en quienes colaboran, ¿no es cierto?, y trabajan también por hacer espacios que sean más inclusivos y que sean más respetuosos también de nuestras diferencias, en particular, ¿no es cierto?, las que tienen que ver con sexualidad y género. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Para que comencemos con la... Esperemos un segundo. Mientras Tomás está compartiendo su pantalla, pueden ir dejándonos preguntas en el chat y ahí a medida que vayamos abordando la conversación, vamos a poder ir haciéndole preguntas a Tomás o las dejamos para todas para el final y vamos viendo cómo va saliendo. Tomás, si en algún momento quieres parar y recibir, saber si hay alguna pregunta en el chat, me dices nomás y yo estoy aquí atrás. Eso. Ya, perfecto. Eh, bueno, aquí estoy yo, algo ya dijo Danae, ¿no es cierto? Me interesa recalcar e invitarles a que hagan sus preguntas. Vamos a tratar de dejar un tiempo al final para recoger algunas. Estoy muy contento de ver la cantidad de personas que se conectaron. Hay más de 200 personas, lo cual es excelente. Habla muy bien, ¿no es cierto?, del compromiso, el interés, como les decía, que han estado ustedes mostrando y haciendo en sus respectivas organizaciones. Y para nosotros esto nos llena de alegría poder también transmitir estos mensajes y particularmente en este caso poder conversar acerca de algo que es bastante común en las conversaciones cotidianas y que puede que para más de alguno o alguna de ustedes les resulte también muy cercano a propósito de experiencias de acompañamiento de algún familiar cercano, algún hijo, hija o hije de ustedes, algún conocido, ¿no es cierto?, algún amigo o amiga. Estas son temáticas que nos interpelan desde distintos lugares, que se discuten y conversan en nuestros países, en nuestras respectivas, ¿no es cierto?, localidades. Y desde ahí también la invitación es a que podamos sumarnos y a que podamos también hacer el ejercicio de ver, ¿no es cierto?, cómo podemos traducir gran parte de las sugerencias que voy a estar compartiendo con ustedes a la realidad, ¿no es cierto?, geográfica, cultural y social de nuestras respectivas organizaciones y cómo eso también dialoga eh, con los cambios que se han estado empujando en los distintos países de la región en materia de derechos y protección, ¿no es cierto?, de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, para hoy día, estos son los objetivos. Tenemos una hora, lo cual es poco para un tema que es muy rico, de mucha complejidad y que también requiere, ¿no es cierto?, un trabajo y una aproximación que sea sensible, que permita, ¿no es cierto?,
dar cuenta de la particularidad del grupo etario con el que estamos trabajando. Estamos hablando en este caso de niñas, niños, adolescentes, personas que en general, ¿no es cierto?, están en proceso de crecimiento, desarrollo, no son adultas y eso nos desafía a nosotros como adultos y cuidadores a poder pensar, ¿no es cierto?, en la mejor respuesta que podamos dar para acompañarles en sus procesos cuando estas temáticas aparezcan, ¿no es cierto?, como algo relevante en su desarrollo. Poder estar ahí como cuidadores para, ¿no es cierto?, acompañar esos procesos y poder responder a las preguntas que surjan. Entonces, lo primero es que podamos comprender algunos conceptos básicos sobre sexualidad y género. Es muy probable que muchos y muchas de ustedes hayan participado de otros talleres similares. Muchos, ¿no es cierto?, están aquí en este segundo webinar en el contexto del Pride Month y puede que, ¿no es cierto?, se repitan con alguna de los conceptos de definiciones, nunca está de más reforzarlos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día porque es importante partir, ¿no es cierto?, haciendo un recordatorio de memoria acerca de algunos términos que son importantes en el trabajo y el acompañamiento a la realidad de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Un segundo objetivo tiene que ver con poder identificar cuáles han sido los modelos de aprendizaje sobre sexualidad y género que hemos recibido, con los que hemos sido socializados, socializadas, ¿no es cierto?, en nuestras respectivas familias, en nuestros respectivos países, contextos, sociedades, organizaciones, y cómo esa manera de ser criados y de ser socializados y socializadas ha impactado y está impactando actualmente en la forma en que acompañamos, ¿cierto?, a niños, niñas y adolescentes que están en proceso de descubrimiento de su sexualidad y su género. Un tercer objetivo tiene que ver con poder conocer algunos factores protectores que nos van a ayudar a poder estar disponibles para acompañar los procesos, ¿no es cierto? Y digo algunos factores protectores porque sin duda que hay muchísimos, este es un tema muy rico, muy complejo y aquí vamos a dar algunas sugerencias y les invitamos a que ustedes puedan también llevar mucho de esto al trabajo, ¿no es cierto?, local con sus organizaciones y con los equipos que ya existen para poder ir generando, ¿no es cierto?, y compartiendo más estrategias que nos permitan responder como adultos al cuidado de niños, niñas y adolescentes en las dificultades que puedan presentar en su desarrollo. Y por último, incorporar algunas recomendaciones que les puedan ayudar para poder acompañar esas conversaciones en sus familias, en sus espacios de trabajo y en los distintos ambientes donde les toca interactuar. Así que sin más, vamos a partir con este encuentro. Les invito a que puedan acordarse de esta pregunta, porque la vamos a retomar después en un ejercicio rápido que me interesa que podamos hacer en Menti. Entonces, la pregunta tiene que ver con cómo se desarrolla nuestra identidad de género, ¿ya? Y esta es una pregunta que probablemente muy pocos y pocas de ustedes se la han hecho alguna vez, ¿no es cierto? Estas no son preguntas que uno se las haga permanentemente, pero es una pregunta que es clave y que es central en las conversaciones que tenemos sobre estos temas cuando pensamos en la infancia y en las adolescencias. Y los invito a que recuerden esta pregunta porque la vamos a responder después de manera interactiva y vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las respuestas que van apareciendo, que nos van a hablar mucho acerca de nuestras experiencias de educación, de crianza y de socialización en estos temas. Entonces, como les decía, un breve recordatorio. Y aquí pusimos, ¿no es cierto?, una de tantas de las herramientas y recursos pedagógicos que existen disponibles para poder trabajar los términos, para poder conocer cuáles son las palabras, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar y nos van a permitir acompañar los procesos de otros, que nos van a permitir también conocer la realidad de otras personas. Lo importante aquí es que todos nosotros, todos y todas, todos los que estamos acá, tenemos una sexualidad, tenemos una orientación sexual, una identidad de género y expresamos nuestro género de distintas maneras. Esto no es algo exclusivo de quienes pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Todos nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una sexualidad y un género que se expresa de distintas maneras. Entonces, si bien este es un ejercicio que hemos ido desarrollando y que la misma comunidad LGBTIQ+ nos ha regalado para poder trabajar estos temas, lo cierto es que esto no debiese dejarnos afuera, porque todos y todas podemos aprender acerca de nosotros mismos en la medida en que hablamos y trabajamos estas temáticas. Entonces, aquí aparece el unicornio de género, que es uno de los recursos pedagógicos que existe, como les decía, junto a la galleta de género de jengibre, que me imagino que más de alguno o alguna de ustedes la ha visto o se la ha encontrado en algún otro espacio formativo como este.
Entonces, lo primero sobre la palabra sexo, ¿no es cierto? La categoría sexo refiere a las características em, genitales, fisiológicas y cromosómicas que clasifican al ser humano, a la persona, en hombre, mujer o intersex. Estamos hablando acerca de características que son visuales, por ejemplo, nuestros genitales, y características que no necesariamente son visuales, pero que también van definiendo, ¿no es cierto?, nuestra sexualidad. Entonces, por lo mismo que hablamos de características de tipo, por ejemplo, cromosómicas u otras más que no es posible observarlas, ¿no es cierto?, a primera vista, al menos. Ese sería el sexo. Orientación sexual, que está, ¿no es cierto?, graficado aquí en la figura del unicornio con un símbolo de corazón, refiere a la capacidad que tenemos todas las personas de sentir atracción sexual, física, romántica, emocional por otras personas. Esa atracción que sentimos puede ser hacia personas de nuestro mismo género, de un género distinto al nuestro, o a más de un género. Orientaciones sexuales son, por ejemplo, la heterosexual, la orientación sexual homosexual, gay, lésbica, está la orientación sexual bisexual, pansexual, etcétera. Entonces, orientación sexual tiene que ver con la atracción que sentimos, que puede ser sexual, puede ser romántica, puede ser emocional, puede ser todas esas juntas, solo algunas, pero ese es el espacio, la dimensión de la que estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando pensamos en orientación sexual. Identidad de género, por otro lado, que está representada, ¿no es cierto?, aquí en la figura del arco iris, la figura aquí del unicornio, estamos pensando en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vivencia interna del género, según como cada uno de ustedes lo siente, la cual puede o no corresponder con el sexo y el género asignado al nacer. Identidad de género tenemos todos. Probablemente la mayoría de ustedes y quienes se conectaron a este webinar, ¿no es cierto? Su experiencia con su género coincide con un término que nosotros conocemos como cisgénero, es decir, la experiencia de las personas, en este caso, por ejemplo, yo, cuya identidad de género, en este caso el ser hombre, coincide con el sexo que se me asignó al nacer. Y veíamos antes, ¿no es cierto?, que sexo contempla las características tanto anatómicas como cromosómicas y fisiológicas. La experiencia de las personas trans, por el contrario, es la experiencia de quienes experimentan una sensación de, ¿no es cierto?, de no conformidad entre su género, tal como lo sienten y lo experimentan, y el sexo que se les asignó al nacer. Esa es la diferencia. Y la expresión de género, por otro lado, que sería toda la parte exterior del dibujo del unicornio, refiere a las maneras con que nuestra identidad de género se expresa socialmente. La expresión de género no tiene nada que ver con nuestra identidad de género y tampoco nada que ver con nuestra orientación sexual. Nosotros expresamos nuestro género de distintas maneras. Una de esas tiene que ver, por ejemplo, con nuestra vestimenta, con nuestra forma de hablar, con nuestros modales, el tono de nuestra voz, nuestros pronombres, etcétera, etcétera. Son todos esos marcadores sociales que nos permiten, ¿no es cierto?, inmediatamente clasificar a alguien como masculino o femenino, o como hombre o como mujer, en función de cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que quienes quieran profundizar más en estos temas pueden hacerlo y podemos compartir después material para que puedan profundizar. Esto simplemente es un recordatorio de conceptos que son importantes y a los que asumimos muchos de ustedes ya han tenido la ocasión de conocer. Tomás, hay un par de Dale, preguntillas que aparecieron a propósito de esto. perfecto. Hay alguien que pregunta respecto de la orientación sexual y dice si la atracción es solo hacia personas. Ujú. Efectivamente, eso es así. Cuando nos referimos a orientación sexual, estamos hablando de personas. Sí, cuando hablamos de orientación sexual estamos pensando en la manera en que nuestro deseo se orienta y eso es a personas. Y puede Ya, ser hay otro. de un género o un sexo, como les decía, igual al mío. En este caso, si soy, por ejemplo, una persona heterosexual, esa atracción va a ser hacia alguien del sexo y el género opuesto al mío. Si se trata de una persona homosexual, es hacia el mismo género y sexo. Y si es una persona bisexual, hacia más de un género y más de un sexo. Hay otra pregunta que es sobre la orientación sexual. ¿Está ligada a la atracción por un sexo o por un género?
Va a depender mucho de cuál es, por ejemplo, la experiencia de la persona. Hay personas y comunidades que prefieren, por ejemplo, hablar exclusivamente de género, y hay otras que, por ejemplo, prefieren hablar exclusivamente de sexo. En mi caso puse ambas porque sé que es algo, ¿no es cierto?, que existe y es la manera con que las personas muchas veces describen, ¿no es cierto?, cómo se sienten. Lo importante aquí es pensar, ¿no es cierto?, cómo nuestra sexualidad se orienta hacia personas que pueden identificarse con un género, ¿no es cierto?, que es distinto, igual al mío. Y muchas veces eso también se traduce en una experiencia sexual también, que va a ir y que va a ser conforme, ¿no es cierto?, con esa preferencia y con esa identidad. Súper, Tomás. Hay una pregunta que creo que va orientada hacia crianza, entonces creo que podríamos abordarlo un poquito más adelante. Y Perfecto. hay otra pregunta que voy a responder, que es sobre la sexualidad está dentro de los tipos de orientación sexual. Y sí, Tomás, si quieres tú puedes abordar un poquito más sobre la sexualidad y en qué parámetro estaría dentro del espectro. La sexualidad en general la vamos a pensar como un concepto que abarca, ¿no es cierto?, muchas dimensiones. Una de esas dimensiones tiene que ver con la orientación sexual. Es decir, la sexualidad humana, ¿no es cierto?, habla acerca de, por ejemplo, hacia quienes sentimos atracción sexual, romántica, afectiva. Habla también acerca de las características que nos clasifican como hombres, mujeres o intersex. Habla también, ¿no es cierto?, acerca de nuestras prácticas y nuestras conductas sexuales, que no tienen nada que ver con nuestra orientación sexual. Es decir, con quién yo me acuesto o con quién tengo intimidad o con quién, ¿no es cierto?, experimento algún grado de atracción, no necesariamente tiene directa relación con una orientación sexual particular. Entonces la sexualidad como concepto abarca, ¿no es cierto?, todas esas dimensiones. Y aquí estamos particularmente focalizándonos en dos de ellas. Entonces les hablé de sexo y orientación sexual. Súper, Tomás. Dale y después en la Después seguimos. siguiente pausa le damos. Ok. Entonces ahora les quiero pedir que vayamos a Menti, ¿ya? Y en Menti, cuando entren a menti.com, hay veces que pueden hacerlo directamente desde el computador, hay veces que no se puede desde el computador porque está bloqueado el acceso. Entonces, si ese es su caso, háganlo a través de su teléfono. Tienen las dos opciones, ingresar a través del computador o del teléfono. Menti.com, y les va a pedir un código que es el que está, ¿no es cierto?, proyectándose en la pantalla. No sé, Danae, si quizás podrías escribirlo en el chat, cosa de que eso pueda facilitarle a alguien el ingreso. Y en Menti se van a encontrar con la pregunta que les mostré dos diapositivas antes, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo de nuestra identidad de género. ¿Cómo se desarrolla? Y ahí les pido que sean bien honestas y honestos en su respuesta. No es necesario, ¿no es cierto?, que sean expertas en esto. No hay respuestas buenas o malas. Aquí lo que nos interesa es poder leer y recoger los conocimientos que ustedes ya tienen sobre estas temáticas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para ir al Menti. Ahí veo que ya están empezando a llenar. Somos varios, así que vamos a armar un mapa súper interesante. Voy a empezar a proyectar las respuestas que van surgiendo. Hay más de 35 personas que ya han respondido y somos más de 200, así que les invito a que se animen. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino que más bien interés y ánimo de poder aprender. Voy a leer algunas respuestas. Esta presentación la podemos compartir después entre todos ustedes para que la tengan como material y puedan después quizás trabajarla. Entonces, la identidad de género se desarrollaría, por ejemplo, hay personas que dicen es un entramado entre la expresión de nuestros genes y la socialización que recibimos del ambiente. Algunas personas desconocen cómo se desarrolla la identidad, ¿no es cierto? Hay otros que hablan acerca de la influencia que tiene la cultura y la crianza.
Eh, Hay, por ejemplo, algunos que hablan acerca de la percepción innata y cómo eso se desarrolla a través de la socialización. Depende del contexto social, temporal. Creo que es una decisión que se toma en un momento en particular, por lo que el concepto de identidad es un poco rebuscado, con lo que uno siente, de acuerdo a las vivencias que uno va teniendo en la vida, las influencias que tiene la sociedad en cómo vamos desarrollando nuestra identidad. En términos generales, por imitación, eh, tiene que ver con el sexo con el que nacemos y luego según las normas culturales que nos van dando forma. Se reconocen esto, ¿no es cierto?, las diferencias físicas que tenemos, nuestra experiencia, eh, se desarrolla a través de nuestras inquietudes, cómo vamos respondiendo a nuestras preguntas, a través de la visión de nuestros padres, a partir de la combinación de distintos factores como los biológicos, sociales, psicológicos, pienso luego existo, a través del tiempo, la orientación sexual, el entorno. Y voy a leer unas tres más y con eso volvemos a la presentación, pero les invito a que sigan compartiendo sus respuestas porque después podemos hacer circular esto. Creo que este es un bonito, ¿no es cierto?, ejercicio de mapeo y de collage para poder ir resaltando, ¿no es cierto?, los aprendizajes que ustedes han tenido sobre estas temáticas. Eh, de acuerdo a cómo percibimos nuestro cuerpo y lo aceptamos, la crianza, los cánones de la sociedad, eh, a través de varios factores del nacimiento, cómo tus padres te educan, experiencias sociales, sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por sus respuestas, más de 100, y siguen. Les invito a que se entusiasmen y lo hagan, y después vamos a compartir el material, como les decía. Creo que puede servir para poder seguir haciendo trabajo en torno a esto. Y voy a volver a la presentación anterior. Compartiendo pantalla. Aquí vamos. Bien, yo creo que esto puede resumir de buena manera algunas de las cosas que aparecieron en el MEM. Se nos ha enseñado, y esto lo aprendemos desde nuestra crianza, se nos enseña en la universidad, lo aprendí yo cuando estudié psicología, ¿no es cierto? Esta idea de que existen ciertos aprendizajes que son esperados en términos del desarrollo, ¿ya? Y lo que se nos ha enseñado y lo que de alguna forma se ha transmitido es que la sexualidad y el género son un continuo, que uno podría predecir a partir del sexo o el género que se nos asignó al nacer. Es decir, se nos dice que, por ejemplo, nuestra identidad de género tiene que corresponderse con el sexo asignado al nacer. Es decir, mi identidad como hombre o como mujer se define en base a tener o no un determinado genital. Es decir, si tengo un pene, si tengo una vulva, eso me va a definir no solo mi identidad, sino también, ¿no es cierto?, cómo se expresa mi género. La expresión de género, por tanto, masculina y femenina, entonces si soy una mujer, debo vestirme de una manera femenina y estar a cargo de las labores de cuidado en el hogar, por ejemplo. Y también se nos ha enseñado que la atracción sexual y afectiva es hacia el sexo o el género opuesto. Es decir, si soy un hombre, se espera que me atraigan las mujeres, y si soy una mujer, se espera que me gusten los hombres. Uno podría decir, esta es una síntesis, ¿no es cierto?, de los aprendizajes que hemos recibido en materia de sexualidad. Así hemos sido socializados, esto se sigue enseñando en las universidades, estos son los mensajes a los que uno está expuesto permanentemente a través de la publicidad, en los discursos políticos, ¿no es cierto?, y en las conversaciones familiares. Ahora, el gran desafío, y es la invitación de este webinar, y probablemente es el desafío al cual muchos y muchas de ustedes han emprendido desde hace ya varios años, quienes han hecho un camino quizás en, en la formación, ¿no es cierto?, en temas de diversidad e inclusión, es a poder pensar el género y la sexualidad como un espectro, es decir, no solamente en términos binarios. Y pensando que, ¿no es cierto?, dentro de esta suerte de escala de medición entre dos polos, masculino y femenino, existe una gran y rica diversidad de formas con que la sexualidad y el género se expresa y con que nuestra identidad también se expresa. Y lo pongo como desafío porque efectivamente esto cuestiona muchas de las creencias y de los, digamos, principios con los que hemos sido educadas, socializados, criades.
Y el desafío muchas veces está en poder desaprender y con poder también abrirse a incorporar nuevos elementos que me permitan, ¿no es cierto?, aproximarme de una manera más compleja y más rica a la diversidad humana. Y esto tiene un impacto, ¿no es cierto?, muy grande y muy evidente también en cómo abordamos la crianza y cómo acompañamos el desarrollo, ¿no es cierto?, de niños, niñas y adolescentes. Porque precisamente los temas de socialización, el impacto que tiene el ambiente, muchos de ustedes lo ponían en el Menti, ¿no es cierto? La importancia que tiene, ¿no es cierto?, las funciones de cuidado, el rol del papá o la mamá, la crianza, el ambiente, la socialización, los juegos, las interacciones cotidianas en el colegio, en los distintos ambientes donde niños, niñas y adolescentes interactúan, tiene un impacto eh, en muchas dimensiones de la vida y particularmente, que es la que estamos revisando hoy día, en el desarrollo de su identidad sexual y su identidad de género. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, a través de los años? Porque la ciencia también ha ido evolucionando en su manera de aproximarse a estas temáticas y la crianza también ha ido modificando muchos de los patrones de cuidado, ¿no es cierto?, que se habían instalado como esperables en la manera con que cuidamos y cómo criamos también a niños, niñas y adolescentes. Y lo que hemos aprendido es que la comprensión y la noción que tenemos acerca de nuestro propio género es algo que empieza a instalarse y se construye desde que somos muy pequeños y muy pequeñas. Y esto es súper importante, lo voy a recalcar después. Cuando hablamos del desarrollo de la identidad en la infancia, no hay que mirar esto con los estándares y con las categorías nuestras de adultos. Es decir, lo que yo como adulto entiendo respecto a la identidad de género, la sexualidad, no es lo mismo ni no se vive de la misma manera con que la experimenta un niño, una niña o un adolescente. Desde las diferencias en el lenguaje, desde los temas de vocabulario y desde los desafíos a los que adultos y niños nos vemos enfrentados. No es lo mismo y por lo tanto no puedo hacer y establecer equivalencias. Pero lo que sí podemos saber es que las maneras con que la conciencia respecto al género aparece es y va de la mano con el desarrollo cognitivo, emocional y social de niños y niñas. Por ejemplo, desde muy temprano ellos tienen muy claro, ¿no es cierto?, y empiezan a establecer distintas formas de categorización por género. Obviamente, la palabra género no está en su vocabulario, no es algo que niños y niñas utilicen en la forma que tienen de conversar o de hablar, pero tienen muy claro desde que son muy pequeños que existen cosas que son de niños, hombres, y cosas que son de niñas, mujeres. ¿Y cómo lo saben? Lo saben a través del juego, lo saben a través de, por ejemplo, cierto tipo de colores, ciertas cosas que aprenden observando y en sus interacciones con sus pares y con sus familias que les enseñan y les transmiten mensajes acerca de lo que es propio de un hombre y propio de una mujer. Y eso es algo que se instala en la conciencia de niños y niñas, como les decía, a partir del primer año de vida y se consolida en varios, ¿no es cierto?, a partir de los 3 años. Y cuando yo les preguntaba en el Menti, ¿no es cierto?, acerca de esto de cómo se desarrolla nuestra identidad de género, eso nos obliga a remontarnos a una época en la que muchos de nosotros no tenemos memoria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este momento del ciclo vital, entre los 1, los 3 o los 5 años. Y ahí la ciencia y los avances en la psicología del desarrollo y en otras disciplinas nos ha permitido poder establecer, ¿no es cierto?, em, estos hitos que forman parte también del desarrollo en la identidad de niños, niñas y adolescentes. Eh, Importante recalcar, y esto quizás para muchos es una cosa obvia, pero que sigue siendo, ¿no es cierto?, bastante común, es pensar que los juegos, las preferencias y los juguetes, ¿no es cierto?, tienen un género. Y lo cierto es que ni los colores ni los juguetes per se tienen un género. No existe algo así como intrínseco en el color azul o en el color rosado, ¿no es cierto? Que sea propio de lo femenino o propio de lo masculino. Eso nos habla acerca de cómo nuestra cultura y nuestra sociedad atribuye un valor a ciertos colores y los ubica del lado de lo masculino y lo femenino. Y eso es súper importante porque ocurre de la manera cotidiana, por ejemplo, en la que muchos de ustedes cuando tienen que ir a comprar un regalo, por ejemplo, o tienen que comprar un juguete, se dan cuenta que
en los lugares donde ustedes van a comprar, los juguetes están inmediatamente clasificados por colores. En la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, eso sigue siendo la norma y en muchos casos hemos tratado de ir instalando, ¿no es cierto?, mayor conciencia y sensibilidad que permita una amplia variedad de colores para que estén disponibles, tanto para niños como para niñas, cualquier color, y que eso no signifique nada respecto, ¿no es cierto?, de su identidad de género, ni tampoco de su identidad sexual. Ahora, ¿por qué esto es algo que nos preocupa? ¿Cierto? Nosotros nos preocupa poder acompañar de buena manera, ¿no es cierto? Y ser los referentes adultos de cuidado, ¿no es cierto? A niños, niñas y adolescentes, especialmente si son aquellos que están a nuestro cuidado o aquellos que nosotros, ¿no es cierto? Con los que interactuamos de manera cotidiana, que forman parte de nuestros círculos de cuidado. Nos preocupa porque cuando no estamos disponibles para acompañar estas preguntas, cuando no estamos disponibles para, ¿no es cierto?, ofrecer a niños, niñas y adolescentes eh, conversaciones o espacios de juego o espacios, ¿no es cierto?, de expresión que les permitan ser en su diversidad, eso puede tener un impacto en su salud mental. Puede tener un impacto, ¿no es cierto?, en el desarrollo del sí mismo, de su sentido em, de, de valía, ¿no es cierto?, en cómo se perciben a sí mismos. Y eso nos debiese preocupar como adultos y cuidadores, ¿no es cierto? El proceso de desarrollo de la identidad, especialmente en las niñas y en la adolescencia, está atravesado por un montón de cambios a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel físico, ¿no es cierto? Pasan muchas cosas. Y una de esas cosas que ocurren tienen que ver con preguntas y cuestionamientos respecto de mi identidad de género y preguntas también acerca de mi sexualidad. Es decir, cómo y en qué momento me doy cuenta, ¿no es cierto?, que me atrae románticamente o sexualmente alguien de un sexo que es opuesto al mío o que es del mismo sexo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando me doy cuenta de eso y al mismo tiempo soy consciente de que eso es algo que el resto de las personas mira de manera negativa? Y cuando me doy cuenta al mismo tiempo que es algo de lo cual no puedo conversar ni hablar con mi familia, ni con mis papás o con mi mamá. Y quienes son papás o mamás o están al cuidado de niños, niñas o adolescentes entre ustedes, van a estar de acuerdo conmigo con que nos gustaría, ojalá, ser los primeros que podamos estar ahí para acompañar esas preguntas, para ofrecer respuestas, respuestas que cuiden, respuestas que no los expongan a riesgos y respuestas que no les hagan sentir mal ni los hagan sentir culpables. Aun cuando no sepamos las respuestas, aun cuando nos podamos equivocar, nos gustaría poder estar ahí para ellos y para ellas y que ojalá las respuestas no las encuentren en Internet, ojalá que no las encuentren solamente, ¿no es cierto?, con sus pares o con compañeros o amigos mayores, sino que ojalá sepan que pueden acudir a nosotros y que nosotros, aunque no sepamos, vamos a estar disponibles para escucharles. Sabemos desde la investigación en salud mental, ¿no es cierto?, que quienes pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, y si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, el rechazo familiar, experiencias de violencia en la escuela, experiencias, ¿no es cierto?, de aislamiento, etcétera. Eso combinado está asociado con un aumento en el riesgo, ¿no es cierto?, de ideación y conducta suicida, por ejemplo, y el desarrollo de problemáticas en el ámbito de la salud mental. No es solo el ser o pertenecer a un grupo, en este caso la comunidad LGBTIQ+, lo que expone a las personas a este tipo de experiencia, sino es la pertenencia sumado, ¿no es cierto?, al convivir en espacios que no son protectores, en espacios que son hostiles, en espacios que no apoyan, que no acogen y que más bien transmiten la idea de que hay algo malo en eso que tú eres, de que hay algo que no es deseable, ¿no es cierto? De que hay algo que hace que tu papá o que tu mamá se sienta absolutamente defraudado, que le dé pena, ¿no es cierto? Hay algo en esto que siento que me va a condenar a ser infeliz. Esos son los mensajes que quisiéramos como adultos y cuidadores poder, ¿no es cierto?, contrarrestar y ofrecer, ¿no es cierto?, un horizonte de posibilidad donde podamos proyectarnos teniendo vidas felices, donde podamos proyectarnos acompañándolos y acompañándoles en ese proceso, aprendiendo mutuamente, ¿ya? No solo porque nos interesa, ¿cierto?, prevenir estos
estos potenciales riesgos, sino también porque nos interesa que sean felices. Y la felicidad tampoco tiene un género ni tampoco tiene una sexualidad definida. Está abierta para que todos podamos, ¿no es cierto?, disfrutarla. Y en eso va a ser muy importante que como adultos y cuidadores podamos, ¿no es cierto?, hacerlo disponible para todos y para todas. Entonces, cuando hablamos de factores protectores, estamos pensando, ¿no es cierto?, en instalar espacios que cuiden, espacios que puedan, ¿no es cierto?, dar y proveer de ese apoyo, que estén disponibles para acompañar, para escuchar, espacios, ¿no es cierto?, de crianza respetuosa de la individualidad y de la diferencia, ¿no es cierto?, en este caso de sus hijos, de sus hijas, de los niños y niñas que tenemos a nuestro cuidado, eh, espacios, ¿no es cierto?, que puedan contribuir a que la autoaceptación, ¿no es cierto?, pueda ser consolidada, que pueda también contribuir a que desarrollen habilidades que les permitan, ¿no es cierto?, enfrentar las adversidades de la vida. Por eso hablamos de las habilidades de coping, es decir, frente a situaciones de riesgo o frente a situaciones que son adversas, voy a contar con recursos y herramientas para enfrentarlas. Y si ya me siento disminuido en mi identidad o en mi autoestima, va a ser muy difícil enfrentarla. Pero si eso lo tengo de alguna forma reforzado y si sé que existen adultos a los cuales acudir para sentirme protegido, eso me va a permitir después enfrentar de mejor manera esos espacios y esas adversidades. Algo que es clave en esto, en este proceso, ¿no es cierto? Junto con el rol que pueden cumplir las familias como un espacio protector por excelencia en este proceso, ¿no es cierto? Va a ser también el poder contribuir a que estas sean conversaciones que ocurran también en los espacios escolares. Y por eso es que ponemos tanto énfasis en la importancia de la educación sexual integral. Es decir, en la medida en que podemos normalizar conversaciones que dejan de ser, ¿no es cierto?, temas de los que nos debiésemos sentir avergonzados, temas de los que debiésemos sentirnos quizás con susto a preguntar, ¿no es cierto? A veces desde la ignorancia no sabemos cómo acompañar o desde la ignorancia también a veces tomamos malas decisiones y eso puede tener repercusiones muy fuertes y muy importantes en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, facilitar el acceso a información que les permita tomar decisiones responsables respecto de sus vidas en función de un proyecto, ¿no es cierto?, que les eh, permita ser felices, va a ser algo que nosotros como adultos vamos a estar muy comprometidos e interesados en poder, ¿no es cierto?, mostrar y facilitar. Entonces, la gran pregunta del siglo, digamos, es, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo tenemos estas conversaciones con niñas y adolescentes? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿En qué momentos? ¿No es cierto? Esta es la gran pregunta, la pregunta de oro. Y por supuesto, en los límites que tenemos en un espacio como este, vamos a compartir algunas claves que yo creo que nos van a ayudar quizás a hacer este trabajo después en nuestra familia, en nuestros espacios de trabajo, en las conversaciones con nuestros colegas y con nuestros amigos. Cuando pensamos en general, en esto estoy teniendo en mi mente tanto la infancia como la adolescencia, estamos pensando que estos son aprendizajes y conversaciones que ocurren de manera gradual y que ocurren también al ritmo de los niños, las niñas y los adolescentes, no al nuestro, no es al ritmo de los adultos. Y eso es súper importante. Como les decía al principio, no es la sexualidad de los adultos ni la experiencia de género de los adultos la forma con que voy a acompañar el proceso de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, sino que es más bien el ajustar mi vocabulario, mis maneras de conversar, eh, al desarrollo y al momento evolutivo en el que está mi hijo, mi hija, o el niño o la niña a la que tengo a mi cuidado. Y esto es clave para pensar cómo tener estas conversaciones. Entonces, desde las infancias, desde los jóvenes y las jóvenes, y no desde nosotros los adultos. Entonces, hay consideraciones respecto al desarrollo cognitivo, físico, emocional que hay que considerar. Eso nos va a dar pistas de cómo hablar, qué tipo de expectativas tener de las conversaciones que tengamos, cuán complejas pueden ser esas conversaciones, cuán simples, ¿cierto? Cuáles son los ritmos, respetándolos, ¿no es cierto? Y recordándonos todo el tiempo que también estamos aprendiendo en este proceso y estamos aprendiendo con ellos. Entonces, algo que siempre va a ayudar es que ante una pregunta que surja desde los niños o desde los adolescentes, es mostrar curiosidad genuina, preguntarnos por el origen de la pregunta, el origen de la curiosidad. No asumir, ¿no es cierto?, que entendemos
a qué se refiere un niño, una niña o un adolescente cuando nos hace una pregunta. Porque muchas veces el asumir y no preguntar de vuelta puede llevarnos, desde la buena intención, a decir cosas de las que quizás nos vamos a arrepentir. O decir cosas que van a resultar muy complejas para ese niño o esa niña, porque nos va a quedar mirando después con cara de no entendí nada y vamos a tener que hacer nuevamente, ¿no es cierto?, el ejercicio de ir a preguntar. Entonces, cuando nos hagan una pregunta, si se las hacen, importante mostrarnos curiosos y preguntar de dónde viene la pregunta. Es distinto cuando la pregunta surge porque mi hijo o mi hija estaba viendo un programa de televisión y en la televisión se estaba hablando de tal o cual cosa. Así la pregunta es porque escucha a mi hermano mayor hablando de estas cosas con su polola o su pololo, o porque, ¿no es cierto?, vi por la ventana una persona dándose un beso en la calle. Todo eso nos ayuda a pensar, ¿no es cierto?, cómo responder. Por lo mismo es muy, muy importante. Lo otro que es importante como criterio es que tenemos que estar siempre revisándonos como adultos. Estamos llenos de prejuicios, llenos de sesgos, hay muchas cosas que no sabemos, tenemos que poner atención a nuestras creencias. Por eso el ejercicio de preguntarnos acerca de nuestras experiencias de crianza, nuestras experiencias de educación, de cómo hemos sido socializados, ¿no es cierto? Porque todo eso influye en cómo estamos criando hoy día, cómo estamos acompañando los procesos de otros y de otras. Y también es clave, y este es un tercer criterio, válido para cualquier etapa del desarrollo, reconocer que en esto tenemos límites y que no lo sabemos todo, y eso está bien. No tienen por qué ser expertos, vamos aprendiendo en el camino, por eso es que esta charla se llama Familias en Tránsito también. Vamos aquí todos haciendo un tránsito, ¿no es cierto?, de aprendizaje, y lo hacemos junto a los niños, las niñas y los adolescentes, no lo hacemos solo. Y eso es muy importante de recordar. Y cuando pensamos en la niñez y cuáles son los desafíos que son propios de esta etapa del desarrollo, les decía antes, ¿no es cierto? Estas conversaciones las tenemos que mirar en clave del desarrollo, desde los y las niñas. Primero, recordarnos, el desarrollo cognitivo de las niñas es distinto según la edad que tienen, ¿no es cierto? Mientras crecen van adquiriendo mayor capacidad de abstracción, pueden comprender también ideas que son más complejas y el aprendizaje se va a través del juego. Si quiero tener conversaciones con niños y niñas más chicas, va a ser importante recordar este tipo de claves. No puedo pretender tener una conversación ultra, mega profunda y elaborada cuando en realidad la pregunta es súper sencilla y lo que se está pidiendo de mí más bien es una respuesta breve que no ahonde en ningún tipo de complejidad ni abstracción, pero que permita, ¿no es cierto?, responder la curiosidad que tiene ese niño o esa niña. Son curiosos, curiosos respecto a sus propios cuerpos, las partes del cuerpo, sus funciones, ¿no es cierto? Y también son curiosos respecto al cuerpo de otros. Empiezan a establecer distinciones entre lo que es público y lo privado y comprenden también nociones bien rudimentarias respecto de lo que se considera normal o anormal, lo que es extraño, lo que es común, ¿no es cierto? Estas son nociones que empiezan a instalarse de a poco, desde que son chicos y chicas. Y en su desarrollo emocional, ¿no es cierto?, los pares empiezan a ser cada vez más importantes. A partir de los 6, 8 años empiezan a adquirir, ¿no es cierto?, funciones cognitivas que son más complejas, que permiten entonces tener conversaciones también más complejas. Y la curiosidad se empieza a desplazar, por ejemplo, hacia temas como la reproducción, el nacimiento, el embarazo. Lo peor que puede pasar es que un niño o una niña llegue a sus 8 años sin saber cuáles son los nombres de las partes de su cuerpo, porque a esa edad van a estar curiosos respecto de los mecanismos de la reproducción, de cómo nacen los niños y las niñas, cómo son los embarazos. Entonces, hay que prevenir que lleguen a ese momento, ¿cierto? Sin saber cuáles son los nombres de su cuerpo. Y lo otro que es clave respecto de los temas de diversidad sexual y género tiene que ver con que en esta etapa del desarrollo es fundamental no confundir la expresión con la identidad de género. Como decíamos antes, las conductas, los juegos y las preferencias no nos dicen nada acerca de la identidad de género de un niño o una niña. Nada. Tampoco nos dicen nada acerca de su orientación sexual. Son juegos, son preferencias, son colores, son juguetes disponibles para todos los géneros y eso no nos va a decir nada y no tenemos que ponernos como detectives, ¿no es cierto?, a tratar de predecir si es que mi hijo va a ser o no va a ser gay porque es muy afeminado, o si mi hija va a ser o no trans porque resulta que quiere cortarse el pelo y se siente más cómoda, ¿no es cierto?,
usando pantalones. Esas son las ansiedades nuestras como adultos, no son las cosas que están viviendo sus hijos necesariamente. Y esas son cuestiones que no hay que confundir. Y respecto a la adolescencia, los desafíos que son clave tienen que ver primero con la pubertad. Estamos en un momento donde hay cambios corporales que son dramáticos en muchos casos. Dramáticos por la profundidad de los cambios, pero también porque instala un montón de preguntas. Y es fundamental acompañar a las infancias para anticipar esos cambios. No puede ser así como veíamos antes, que lleguemos a los 8 años sin saber cuáles son los nombres de mi cuerpo. Ojalá no llegar a la pubertad sin saber qué es lo que me va pasando en mi cuerpo. Eso genera mucha ansiedad y le genera ansiedad a todos los niños y las niñas, por igual. Llegar a un momento en que tu cuerpo cambia y que no entiendes por qué y que al mismo tiempo el resto te empieza a molestar por eso y te empieza a hacer bullying muchas veces, puede generar mucha ansiedad. Y esto puede ser particularmente, ¿no es cierto?, importante para quienes están cuestionándose su identidad de género. Porque atravesar la pubertad, ¿no es cierto?, con una identidad de género que no se corresponde con mi sexo asignado al nacer, puede ser un motivo de mucha angustia y de mucha ansiedad. Y hay que estar atentos a eso. Hay que saber acompañar esa ansiedad, esos procesos. Hay que eventualmente saber a quién derivar si necesitamos acompañar, ¿no es cierto?, esos procesos que están ocurriendo. A esta edad también empiezan a aparecer de manera más explícita los intereses románticos, sexuales. Entonces la pregunta acerca, ¿no es cierto?, de quién me atrae sexual o románticamente, empieza a aparecer con la pubertad y con la adolescencia sin duda. Hay que saber acompañar también esos procesos. Y aquí también empiezan a ocurrir las primeras conversaciones más explícitas y más claras respecto del consentimiento, ¿no es cierto? Consentimiento respecto de lo que se puede o no se puede hacer, lo que me gusta, lo que no me gusta, y también respecto de, por ejemplo, cómo voy a empezar a negociar y cómo voy a empezar también a explorar, ¿no es cierto?, mi sexualidad con aquellos que me gustan y con aquellos hacia los que siento atracción romántica o sexual. Algunas recomendaciones, ¿no es cierto?, para abordar estas temáticas también. Lo primero, siempre, si es que tengo el privilegio de que un niño, una niña, un adolescente se me acerque a plantearme una pregunta o a pedir mi consejo, poder garantizar, ¿no es cierto?, un espacio seguro, acogedor, que no enjuicie, respetar siempre la confidencialidad y la privacidad de la conversación que estoy teniendo. Y si me parece que es importante contarle a alguien más, voy a pedirle su permiso, especialmente si es adolescente. O le voy a contar, ¿sabes qué? Necesito hablar esto con alguien más porque la verdad es que no sé mucho y necesito pedir ayuda y orientación. Pero es importante que ustedes puedan honrar el gesto, ¿no es cierto?, de confiarles a ustedes algo y lo honran cuidando ese espacio y esa confidencialidad. Es importante tener claridad acerca de los mecanismos que existen para pedir ayuda, desde salud mental, desde la normativa de los distintos ministerios de salud, educación, desde el gobierno, los estados, ¿no es cierto?, en cada uno de sus países, saber cuál es la normativa, qué cosas están ahí para protegerlos, poder presentar modelos o referentes positivos, ¿no es cierto?, en la televisión, en la literatura, con los ejemplos que damos en las conversaciones cotidianas, ¿no es cierto?, que eso también refleje y que les permita a ellos y a ellas saber que ustedes van a estar disponibles para conversar sobre estas cosas, ¿no es cierto? Y que si no saben, como les dije antes, pueden, ¿no es cierto?, volver y preguntar y asegurar que una vez que se informen y tengan toda la información, van a volver a tener esa conversación y para que en el fondo su hijo, su hija o el niño, niña o adolescente sienta que efectivamente están cumpliendo con su palabra. Y por último, algunas recomendaciones corporativas, ¿cierto? Y ahí va a depender mucho de la realidad y el trabajo que cada una de sus organizaciones ha estado haciendo. Por una parte, que existan, ¿no es cierto?, espacios, mesas de trabajo, eh, donde grupos de papás, de mamás, de cuidadores, ¿no es cierto?, puedan reunirse a intercambiar experiencias, acompañarse juntos, eh, para que la crianza no sea algo que ustedes hacen de manera solitaria, de manera sola, sino que puedan sentirse acompañados por otros que en su mismo lugar de trabajo están atravesando preguntas o cuestionamientos que son similares. Eso es muy importante. Después el apoyo psicosocial, en caso que se necesite, ¿no es cierto? Construir una red de apoyo de profesionales que tengan capacitación en el tema, que estén ahí disponibles para poder hacer consultas, para poder resolver ciertas interrogantes que tengan o para acompañar procesos en caso de que sientan que su hijo, hija o adolescente, ¿no es cierto?, necesita de un proceso psicoterapéutico o de acompañamiento para, ¿no es cierto?, explorar, afirmar o apoyar los procesos que está viviendo.
asesoría legal si es necesaria, ¿no es cierto? Poder identificar si la organización disponemos de algún tipo de asesoría legal en caso de que, por ejemplo, estemos atravesando un proceso de tránsito social o haya que hacer cambios en los registros en caso, ¿no es cierto?, de familias que estén acompañando la transición de un hijo o un hija trans. Y el tema de la formación continua, espacios como este webinar, lo que hacen, ¿no es cierto?, durante todo el año en sus organizaciones de trabajo, que no se reduce solamente a junio, ojalá que esto sea conversaciones que nos acompañen más allá, ¿no es cierto?, de este mes que es bien especial y particular, para que sigamos creciendo, aprendiendo, profundizando en los temas en los que necesitamos más ayuda y así poder estar disponibles y acompañar de mejor manera, ¿no es cierto?, a los niños, niñas o adolescentes que están en nuestro cargo. Y algunos recursos. Aquí la lista puede crecer, ¿no es cierto? Me imagino que todos ustedes conocen distintas opciones en la literatura, en las series, las películas, los libros, material educativo, ¿no es cierto? Que sus distintos países puede, ¿no es cierto?, ayudar a enriquecer la biblioteca familiar que tengamos, ¿no es cierto? Que nos permita, veíamos lo importante que es para en las infancias el aprendizaje a través del juego, el aprendizaje a través de la lectura, de los cuentos, de las fábulas, ¿no es cierto? El hecho de poder fantasear y crear mundos, y para audiencias más adolescentes, ¿no es cierto? Lo importante que ha sido incluso para audiencias más adultas, ver series como Sex Education o como Heartstopper, leer estos libros, ver cómo están representados en la literatura, ¿no es cierto? La posibilidad del amor romántico, sexual, entre personas del mismo sexo, ver también, ¿no es cierto?, a protagonistas trans también que nos cuentan sobre sus procesos, que son parte activa en los elencos de estas películas y cómo las distintas organizaciones de la sociedad civil han hecho disponibles también material educativo para las escuelas, para los colegios y para las organizaciones del trabajo. Y con eso estaría terminando al menos esta introducción, ¿no es cierto?, para poder pensar cómo acompañar de mejor manera los procesos del desarrollo de una identidad de género o en la sexualidad también de niños, niñas o adolescentes en sus familias o en sus entornos cercanos. Me imagino que tenemos Muchísimas probablemente muy poco tiempo para recoger preguntas, pero gracias. Tenemos unos minutitos, sabemos que ya estamos ahí justísimo, pero hay hartas preguntas que creo que son importantes. Así que las personas que hicieron preguntas, por favor, no se vayan. Partir con una pregunta que apareció al principio de alguien que tiene el nombre de un teléfono, pero me parece importante la pregunta, que es, ¿cómo puedo identificar si es algo que efectivamente quiere la niña o y no? Algo que está imitando para ser aceptado por sus amistades, como cómo podrías diferenciar entre algo que es imitación a algo que efectivamente quiere como propio de la identidad. yo creo que esa y preguntas similares obviamente va a ser importante verlas en el caso a caso, ¿no es cierto? Y esa es una respuesta que creo que es importante porque muchas veces es importante poder tener todos los elementos de contexto que sean necesarios para, ¿no es cierto?, poder comprender qué es lo que está viviendo o cuál sería, en este caso, el conflicto que está atravesando una persona. Lo cierto es que quienes, por ejemplo, desarrollan una identidad de género trans, por ejemplo, desde muy temprano, en su infancia o incluso después en pubertad o adolescencia, son personas que van a decirte de manera consistente, persistente en el tiempo, ¿no es cierto?, que se sienten y que son de una manera distinta a cómo el resto las ve y cómo el resto se relaciona con ellos. Es decir, no estamos hablando de algo que para estas personas sea, ¿no es cierto?, pasajero, que tenga una función dentro del contexto, ¿no es cierto?, de la necesidad de ser incluido o aceptado en un grupo de pares, sino que estamos hablando de algo donde se juega parte de la existencia y que se vive en muchos casos con mucha angustia, especialmente cuando los entornos familiares, escolares, o incluso desde cuestiones más individuales, se vive con mucha hostilidad. Eso aparece desde una cosa muy angustiosa. Es decir, la sensación de que a mí no me ven, ni me reconocen, ni me hablan, ni me tratan, ¿no es cierto? De la manera en que yo me siento y de la manera en que soy. Y eso es algo que se expresa de manera súper consistente, em, que sería distinto a cuando es algo del orden, digamos, más exploratorio, que podría incluso ser, ¿no es cierto?, algo pasajero en el contexto, ¿no es cierto?, de una adolescencia o en la misma adultez, ¿no es cierto?
pero eso serían situaciones que son diferentes, que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con la expresión de género, quizás, pero no necesariamente con la identidad. Y eso creo que nos puede ayudar eh, a calmar muchas veces la ansiedad que produce, no saber qué hacer, no saber cómo acompañar, y también para no tomar decisiones apresuradas, que pueden muchas veces, ¿no es cierto?, hacer mucho daño o también llevar a errores. Súper, Tomás. Creo que la pregunta que viene ahora se relaciona un poco con esto que acabas de decir. Génesis nos pregunta, desde un punto de vista psicológico, ¿puede ser negativo que dado que se hable de distintos grupos, pueda surgir una obsesión por pertenecer a una agrupación en particular? Por ejemplo, que una persona opte por estar en forma continua cuestionándose y tratar de identificarse con un grupo en particular, menoscabe en su bienestar por no haber una definición que esa persona identifique. Me preocupa que pueda ocurrir en la infancia pequeños o pequeñas que puedan sentirse quizás confundidos por no caber en alguna definición. Sí, eh, es bastante similar, creo, a la pregunta anterior y quizás lo que podría agregar ahí y que puede ayudar, quizás es pensar eh, este tipo de, digamos, de vivencias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el sentido de la propia identidad o de la propia, ¿no es cierto?, valencia de una persona, son cuestiones que se viven y se experimentan, como les decía, de maneras que son bien profundas y que a ratos pueden también traer consigo altos montos, ¿no es cierto?, de angustia o ansiedad. Y creo que eso es importante al mismo tiempo que es importante, ¿no es cierto?, dar cabida, escuchar y poder quizás ofrecer espacios que acompañen la ansiedad que puede producir a niños, niñas o adolescentes el no sentirse incluidos, incluidas, ¿no es cierto?, en determinados espacios, en determinados grupos. Porque eso ocurre no solamente respecto de cuestiones vinculadas a la sexualidad o el género, ocurre también respecto de un montón de otras dinámicas, ¿no es cierto?, donde la necesidad de pertenencia, la necesidad también de poder encontrar, ¿no es cierto?, un lugar en el grupo de amigos, en mi familia, ¿no es cierto?, se vuelven cruciales. O sea, es un momento donde esas son preguntas que son muy importantes y donde para muchas personas eso se puede vivir con mucha ansiedad. Eso no siempre tiene que ver o nos va a hablar, ¿no es cierto?, de un conflicto o de una problemática a nivel identitario, sino más bien puede tener que ver en algunos casos, y por eso insisto, la necesidad de escuchar y poder estar disponibles para entender y acompañar esos procesos. Eso nos puede estar hablando más bien de la necesidad de poder pertenecer, de ser vistos, de poder, ¿no es cierto?, ser reconocidos en esa diferencia que traigo, sin que eso necesariamente signifique tener que resignar o perder quién soy con tal de pertenecer. Y eso es algo que probablemente algunas personas lo viven con mayor dificultad que otras, y hay que estar atentos para activar todos los canales, ¿no es cierto?, de apoyo que estén disponibles en ese proceso. Súper, Tomás. Voy con dos últimas preguntas para que podamos cerrar porque ya estamos pasaditos de tiempo, pero hay varias preguntas que van hacia la temática trans que me parece como importante. De hecho, hay una pregunta que es, ¿cuál es tu opinión de experto en el informe CAS respecto de las terapias de bloqueo hormonal? Y hay otras preguntas asociadas a cuáles serían las señales para poder abordar o darse cuenta de si mi hija es trans o no, y cuál sería el paso que debería corresponder, si debo llevar a hormonarlo, debo hacer acompañamiento terapéutico o debo llevarlo a algún otro especialista. Como hay varias preguntas que van en torno a ese tema en particular. Perfecto. Voy a intentar responder de la manera más completa posible. Son preguntas ambas bien complejas y bien extensas. Lo primero es que decirles, especialmente para quienes quizás no saben o no han escuchado hablar de esto, el informe CAS es un documento que se le encargó a una doctora que es pediatra en Inglaterra. El Servicio Nacional de Salud encarga que se realice una revisión, ¿no es cierto?, eh, del estado de funcionamiento de los servicios de atención a la identidad de género en los hospitales, particularmente un centro, ¿no es cierto?, eh, que era el lugar donde se concentraba mucha de la atención que recibían niños, niñas o adolescentes que estaban, ¿no es cierto?, atravesando por alguna transición o que se reconocían como parte, ¿no es cierto?, de la diversidad de género. Y este informe se encarga hace 4 años y este año en abril se publicó. Es un informe que es largo, son casi 400 páginas, donde
se hace una revisión sistemática de la evidencia que existe en relación a, ¿no es cierto?, los potenciales riesgos que puede tener, en este caso, el uso de bloqueadores de pubertad y de hormonas cruzadas en, ¿no es cierto?, la experiencia de tránsito médico a la que algunos adolescentes, ¿no es cierto?, acceden. Las conclusiones y las recomendaciones de ese informe son muchísimas. Lo importante es que esto ha abierto un debate y una discusión. Esto también ha generado mucha desinformación en los medios. Esto se ha comunicado como que la evidencia que existe respecto, ¿no es cierto?, del uso de bloqueadores de la pubertad y otras cosas más es más bien de baja calidad. Y lo cierto es que eh, el juicio es que la evidencia es débil, lo cual no significa que es mala ni que es de baja calidad, sino que más bien se necesita más información para poder dar, ¿no es cierto?, un juicio categórico respecto de los potenciales daños que esto pueda tener. Y este informe ha generado y ha abierto la discusión en varios países. De hecho, en Chile eso también ha llegado y las distintas comunidades científicas, por encargo del Ministerio de Salud, han empezado un proceso también de revisión interna para poder, ¿no es cierto?, estar al día con la evidencia disponible y revisar lo que se ha estado haciendo en los hospitales médicos del país. Es un proceso que está en curso, donde existen varias opiniones, ¿no es cierto?, muchas de ellas contrapuestas. Lo importante, creo yo, para poder situarse y entender un poco este debate es informarse bien, no caer, ¿no es cierto?, en el pánico o en muchas caricaturas que se arman de lado y lado, porque como les digo, esto tiene un nivel de discusión que tiene que ver con la ciencia y hay un nivel de discusión que tiene que ver con cuestiones más de orden político, ¿no es cierto? Cómo esto impacta la política pública, cómo esto impacta también en la valoración social que tenemos acerca de estos tratamientos. Importante decir, la transición social, hormonal, legal, ¿no es cierto?, quirúrgica incluso, no es obligatoria ni no es algo que suceda de manera continua en la experiencia de una persona trans. Hay muchas personas trans que realizan solamente tránsito social, que no se hormonan. Hay personas trans que, por ejemplo, hacen su tránsito social, deciden hormonarse, pero después por ejemplo, no desean hacer ninguna, ¿no es cierto?, cirugía de afirmación de género en su cuerpo. Entonces, las experiencias de tránsito son todas muy diversas. El tránsito social es algo que está disponible para las infancias en general, y el tratamiento con bloqueadores de pubertad, ¿no es cierto?, es algo que se ofrece desde la pubertad a los adolescentes. En compañía de un equipo médico profesional, ¿no es cierto?, cargo de endocrino y se incluyen también las familias y al mismo, ¿no es cierto?, adolescente en ese proceso. Y creo que eso conecta con la segunda pregunta, ¿no es cierto?, a propósito de cómo identificar signos, ¿no es cierto? Yo creo que en esto es importante no intentar predecir, y más bien estar atentos, disponibles, con la escucha, ¿no es cierto?, alerta a las cosas que los mismos niños o niñas van a ir diciendo, van a ir expresando respecto de sí mismos, ¿no es cierto? Si ustedes perciben o los ven particularmente, ¿no es cierto?, bajoneados y de repente hay un cambio súbito y radical, ¿no es cierto?, en ciertas conductas o ciertos juegos, o etcétera, etcétera, que antes eran, ¿no es cierto?, más frecuentes. Esos son signos de alerta en general que nos ayudan a estar más bien atentos a lo que pueda estar ocurriendo. Y hay veces que parte, ¿no es cierto?, de la baja de ánimo, de la ansiedad, de un montón de otros síntomas, puede tener que ver, ¿no es cierto?, con cuestiones relacionadas con la vivencia del género o con la vivencia de la sexualidad. La mayoría de los casos tienen que ver con otras temáticas y yo diría que esos son los focos de atención. Uno no deriva a especialista, ¿no es cierto?, inmediatamente a quienes, ¿no es cierto?, salen del closet o se identifican como parte de la comunidad LGBTIQ+. No todas las personas necesitan acompañamiento psicológico ni acompañamiento médico de ningún tipo. Eso es algo que se revisa en el caso a caso. Hay salidas del closet y hay tránsitos que son más bien positivos en general, donde no hay mayores, ¿no es cierto?, resistencias, donde no hay mayores complicaciones en los espacios familiares, escolares, etcétera. Y ahí no se requiere ningún tipo de apoyo extra. Hay otros casos en los que sí se puede requerir
y por lo mismo es importante estar atentos y atentas. A veces la derivación automática a un especialista puede producir, ¿no es cierto?, aún más daño y estigmatización en procesos que están ocurriendo en las personas que necesitan más bien vivirse de la manera más, ¿no es cierto?, más común y menos estigmatizada posible. El hecho de ir a una consulta con un especialista porque hay sospecha de algo, instala la idea de que hay algo malo en lo que estoy sintiendo. Y lo que queremos es tratar de evitar que esa sea, ¿no es cierto?, la experiencia con la que se vinculen niños, niñas o adolescentes cuando están, ¿no es cierto?, explorando y conociéndose a sí mismos respecto de su género y su sexualidad. Ya. Hay otra pregunta que creo que es importante, que no deberíamos dejarla pasar, pese a que estamos pasaditos del tiempo, que es una pregunta que hace... perdón. Sofía Arriagada, quien pregunta algo que ella considera que quizás se escapa un poco de este tema, pero que es importante hablar, es sobre las partes del cuerpo y el consentimiento. ¿Desde qué edad es bueno, recomendado hablar sobre abuso sexual y qué tan explícito a propósito de que estamos hablando del desarrollo de la sexualidad? Tomás. Sí. Esa es una muy buena pregunta. Creo que desde, ¿no es cierto?, la educación sexual integral, desde la crianza respetuosa y desde, ¿no es cierto?, las investigaciones en temas de infancia, la recomendación siempre es poder empezar a, ¿no es cierto?, conversar sobre temas vinculados con el desarrollo físico, corporal, con la sexualidad, con el género, lo más temprano posible. Ahora, esa afirmación siempre hay que pasarla por el filtro de que la manera con la que vamos a conversar, y vuelvo e insisto sobre estos criterios, ¿no es cierto?, no es la manera con que la haríamos como adultos. Entonces yo no voy a hablar y no voy a usar necesariamente la palabra abuso sexual cuando hable sobre la importancia, por ejemplo, eh, de establecer límites respecto de tu cuerpo con un niño o una niña de 2 o 3 años, por ejemplo. Pero sí voy a enfatizar la importancia de que, por ejemplo, existen partes del cuerpo, formas de saludar, formas de expresar la intimidad, los afectos, ¿no es cierto? Que uno no hace con cualquier persona. No cualquier persona tiene derecho o acceso, ¿no es cierto?, a tu cuerpo. Tú puedes también tener algo que decir respecto a cómo quisieras saludar a una persona. No necesariamente tienes que darle un beso a todo el mundo. Hay veces que el beso en la mejilla lo reservamos solamente para la familia, no para personas que no conocemos, ¿no es cierto? Uno no anda saludando de beso o anda, ¿no es cierto?, colgándose el cuello de todas las personas que uno no conoce. Entonces, en la medida en que logremos ir instalando, ¿no es cierto?, la necesidad de establecer límites del propio cuerpo, del cuerpo de otros, del cuidado con el cuerpo, ¿no es cierto? Y que les damos también palabras para que puedan nombrar eso. Por eso es importante nombrar al cuerpo como tal desde que son bien, bien pequeños y desde que empiezan, ¿no es cierto?, a aprender las primeras palabras, ¿no es cierto?, que uno pueda instalar las palabras e instalarlas como son, ¿no es cierto? No ocupar diminutivos, no avergonzarse. Es importante nombrarlas como son. Así como es importante que sepan cuál es su nombre, el cuerpo tiene partes y tiene nombres que son propios, ¿no es cierto? Eh, Porque así evitamos confusiones. Si es que en algún momento necesitan decirle a alguien o pedir ayuda porque alguien hizo algo que quizá no correspondía y me hizo sentir incómodo, ojalá poder tener las palabras en ese momento para poder explicar, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurrió, dónde me tocaron, dónde es que me sentí incómodo o incómoda, ¿no es cierto? Eh, y ayudarlos a reconocer esas emociones también. Que el miedo, por ejemplo, desde que son pequeños, el miedo se siente, el cuerpo lo siente de determinadas maneras, por ejemplo. Entonces esa sensación de miedo me va a acompañar toda la vida y me va a ayudar a reconocer peligros, ¿no es cierto? El dolor de guata que siento cuando tengo susto puede ser el mismo dolor de guata que voy a sentir en una situación de riesgo cuando esté sola o solo, ¿no es cierto?, en la calle o en un espacio donde no me siento seguro o segura. Y tengo que aprender a confiar en lo que siento y en lo que experimento. Eso es algo que tenemos que instalar desde que los niños y niñas son pequeñas. Son aprendizajes que van reforzándose y por lo mismo es importante adelantar estas conversaciones. Muchísimas gracias, Tomás. Hay preguntas que no logramos alcanzar a responder en pro del tiempo, pero
queríamos dejarle invitadas a poder mirar esta charla en YouTube, la vamos a poder subir, se la vamos a compartir a las personas que son representantes de sus organizaciones en la red Pride Connection. Y quiero quedarme con con un testimonio que comentó Constanza Torres, una persona no binaria, que tiene un hijo trans y tiene una pareja que también está transitando, y habla de la importancia de abordar estos temas en el espacio de trabajo. Si bien hemos estado trabajando continuamente porque en la educación y en la salud se aborden las diversidades, Pride Connection trabaja en pro de transformar los espacios laborales en lugares inclusivos con las personas LGBTI, con las personas no binarias y con las personas que transitan. Por lo mismo, y Tomás, te pido puedas cambiar la siguiente slide. Les queremos dejar invitadas a todos a contestar la encuesta Chile no sabe, les acabo de dejar el link en el chat. Esta encuesta lo que busca es poder abordar las experiencias que tengan personas LGBTI, mujeres, personas con discapacidad dentro de los espacios laborales, así que si pueden sumarse y contestar esta encuesta, es muy importante que podamos obtener datos sobre la vivencia de las personas LGBTI en el contexto laboral. Y también, y ahí Tomás puedas continuar la siguiente slide, les dejamos invitadas a todas, todos y todes a participar en la Marcha del Orgullo este 29 de junio. La convocatoria por Pride Connection es a las 2:30 p.m. Pueden consultarles por mayor información a sus personas de recursos humanos, diversidad, equidad e inclusión dentro de sus espacios laborales, para que puedan sumarse al bloque de Pride Connection. Dicho esto, darte las gracias a ti, Tomás, por este tiempo, a las personas que se quedaron hasta el final, a las personas que quisieron traer sus dudas, sus preguntas. Seguiremos esta encuesta, perdón, que me asolan por interno, que esta encuesta es para personas que trabajan o viven en Chile, así que quienes son de otros lugares, les impulsamos a levantar iniciativas como esta dentro de sus países, pero esta es para que Chile sepa, porque Chile todavía no sabe. Así que les invitamos a la marcha, a contestar esta encuesta, a sumarse el próximo martes a nuestro siguiente webinar. Y muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a quienes se quedaron hasta el final. Un abrazo grande y estamos viéndonos. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos y ojalá que este sea motivo para seguir profundizando en el tema. Que estén muy bien. Cuídense.